Las consecuencias secundarias del derecho hereditario comprenden fundamentalmente la existencia, nulidad y caducidad de las disposiciones testamentarias o del derecho para heredar en la sucesión legítima. En cuanto a los supuestos que determinan la sanción de inexistencia, esta solo puede ocurrir en la sucesión testamentaria. Por lo que respecta al acto jurídico del testamento, por falta de alguno de sus elementos esenciales, manifestación de voluntad y objeto posible. Además del testamento, existen otros actos jurídicos comunes para ambas sucesiones, como la aceptación o repudio de la herencia, que también pueden ser inexistentes por falta de esos elementos. También por cuanto hace a los actos jurídicos que puedan concluir herederos o el albacea, sobreviene la inexistencia cuando falta el consentimiento unánime de los herederos, al tratarse de actos de dominio, como enajenaciones, gravámenes o transacciones que lleve a cabo el albacea sin el consentimiento, o la mayoría de herederos serán inexistentes. Para la partición y adjudicación de bienes hereditarios, la inexistencia se presenta si el acto no se ejecuta concurriendo la unanimidad de herederos. Y en el caso de herederos preteridos, tendrán derecho de pedir la nulidad de la partición, efectuándose una nueva, para que perciban la parte que les corresponda. Las particiones pueden rescindirse o anularse por las mismas causas que las obligaciones. Los supuestos que originan la sanción de nulidad son aquellos que conciernen también a los actos jurídicos en general. Existen otros actos jurídicos como la aceptación y el repudio de la herencia, así como el convenio de partición, que siguen esas reglas generales. De esa forma, la nulidad absoluta por regla general se presenta en casos de ilicitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto de que se trate, y la nulidad relativa en casos de incapacidad de ejercicio, error, dolo, violencia, lesión e inobservancia de las formalidades de la ley. La nulidad que afecta a la aceptación o repudiación de la herencia, así como los vicios de dolo y violencia, son irrevocables y no pueden ser impugnadas, sino en los casos establecidos en la ley. También el acto jurídico relativo a la partición hereditaria quedará sujeto a las causas de nulidad o rescisión. Y por último, los supuestos que motivan la caducidad de las disposiciones testamentarias, por lo que se refiere a los derechos de herederos y legatarios, también originan la caducidad del derecho subjetivo para heredar en la sucesión legítima, siendo objeto de estudio en el caso de la caducidad de la sucesión testamentaria o intestada. Y es que la caducidad se aplica ante supuestos que no significan un hecho imputable del heredero o legatario, como en los casos de repudiación o muerte de ambos, anterior a la del extinto o al cumplimiento de la condición impuesta. La caducidad no es una sanción. En cambio, en casos de incapacidad por delito, presunción de atentado contra la verdad o integridad del testamento,
razones de orden público, falta de reciprocidad internacional, remoción o renuncia de un cargo conferido en el testamento. Se trata de verdaderas sanciones que hacen perder totalmente el derecho del heredero o legatario. Es por ello que las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a herederos y legatarios, si es que ambos o uno de ellos muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que dependía la herencia o el legado, o si heredero o legatario es incapaz de recibir la herencia o legado, e inclusive si renuncian a su derecho. De esta forma, existe una doble consecuencia en el caso de la caducidad del derecho del heredero testamentario, que es originar la pérdida de su derecho de tal forma que no pueda ser transmitido a sus herederos, y también originar la apertura de la sucesión intestamentaria. Solo en el caso en el que el testador haya designado un heredero sustituto, éste ocupará el lugar del heredero, cuyo derecho caducó. En el caso de herederos legítimos, la caducidad solo puede sobrevenir por incapacidad, repudio o muerte del heredero antes que la del autor de la sucesión. En este caso, funciona la herencia por estirpes. En este caso se llamará la herencia a los parientes que sigan en grado a aquel cuya parte caducó. La caducidad del derecho del legatario tiene consecuencias muy diferentes a la caducidad del heredero. Se apertura la sucesión legítima por la parte del heredero que es objeto de caducidad, excepto en el caso en el que el testador haya nombrado un sustituto, pues éste adquirirá dicha porción hereditaria. Cuando caduque el derecho del legatario, no se abre la sucesión legítima respecto a los bienes o derechos objeto del legado, sino que simplemente se extingue la carga y la obligación que implica aquel, quedando liberada la herencia, el heredero o el legatario responsables del legado, objeto de caducidad. Por lo que al extinguirse la carga o la obligación que implica el legado, por virtud de la caducidad del mismo, este hecho beneficia a todos los herederos, ya que la masa indivisa queda libre de esa responsabilidad. Pero si el legado es a cargo de un heredero, si se extingue por caducidad, exclusivamente ese heredero queda beneficiado, pues desaparece la carga u obligación que mermaba su porción alícuota. Y por último, cuando el legado es a cargo de otro legatario, la caducidad del mismo origina también la extinción de la carga u obligación respectiva, y por tanto, también ocurre la misma consecuencia. Las otras sanciones del derecho hereditario pueden ser en general las relativas a la ejecución forzosa, la reparación del daño por hecho ilícito y la rescisión, que se concretará principalmente en el caso de la partición hereditaria. ¿En qué consisten los objetos del derecho hereditario? El objeto directo lo serán aquellas formas de conducta jurídica que se manifiesten en derechos, obligaciones, sanciones y actos jurídicos regulados por las normas del derecho hereditario. De forma concreta,
son los derechos especiales que nacen con motivo de la muerte de una persona a favor de sus herederos o legatarios, determinando además si existe un derecho subjetivo a heredar. También de las obligaciones que se originan por virtud de la muerte del autor de la sucesión, de los actos jurídicos que regula el derecho hereditario en cuanto a su contenido y de la naturaleza jurídica de las sanciones que reglamenta esta rama, solo por lo que se refiere a determinar su contenido como formas de conducta jurídica. Y por objetos indirectos del derecho hereditario, se entienden todas las cosas o bienes que constituyen la materia propia de la transmisión a título universal o particular. Aquí se comprenden las cosas o bienes singulares, las universalidades de hecho y las jurídicas. Existe la copropiedad hereditaria y el patrimonio familiar. Y hay casos en donde, cuando la herencia se abre, se declara la presunción de muerte de un ausente. También se hace un tratamiento al patrimonio del mismo, que será objeto de transmisión, universal o particular. ¿Qué derechos especiales nacen con motivo de la muerte del autor de la sucesión? En el derecho hereditario se transmiten derechos y obligaciones a título universal y particular. Se originan en la institución del legado, derechos reales o personales. En el caso del legado, se originan derechos personales, objetos directos del derecho hereditario y, respectivamente, una prestación o abstención. Las formas de conductas que pueden consistir en un dar, hacer o no hacer. Los objetos indirectos son las cosas materia de las obligaciones, y necesariamente la conducta consiste en dar, refiriéndose a cosas que constituye la transmisión del dominio, uso o goce de las mismas, o en restituir bienes ajenos, o hacer pago de lo debido. En tanto que en las obligaciones de hacer y de no hacer, las cosas pueden constituir su objeto indirecto o consistir en actos puros de conducta positiva o negativa, donde el legado solo tiene un objeto directo, la conducta que se desarrolla en la prestación o en la abstención y carece de objetos indirectos. Cuando el legado origina derechos reales, aun cuando estos necesariamente se refieran a cosas o bienes, por tratarse de derechos subjetivos, necesariamente deben consistir en formas de conducta jurídicamente reguladas, que se manifiesten en el conjunto de posibilidades normativas para usar, gozar o disponer de un bien corporal o incorporal, e impedir que los terceros puedan interferir en ese uso, goce o disposición. El derecho subjetivo de heredar. En la materia hereditaria, se constituye un derecho subjetivo, consistente en la facultad que otorga la ley a los herederos legítimos para exigir una porción hereditaria. Este derecho solo puede existir en la sucesión intestada, ya que se parte del supuesto legal de que, al no haber dispuesto el extinto de su patrimonio, la ley concede a ciertas personas la facultad de exigir una porción hereditaria. En la sucesión testamentaria prevalece la voluntad del testador, y es esta la que crea el derecho en el heredero o en el legatario instituido, por lo que esta facultad
queda comprendida en el caso general de un derecho creado por acto jurídico, como en los contratos y en la declaración unilateral de voluntad. Pero en la sucesión legítima, el derecho subjetivo para heredar depende exclusivamente de la calidad de parentesco, como cónyuge o en el caso del concubinato. En Roma, el jus dilationis se ejercía desde el momento mismo de la muerte del autor de la sucesión, en forma judicial o extrajudicial, de manera expresa o tácita. Es un derecho que entra al patrimonio y que por virtud de la aceptación se convierte en irrevocable. Con anterioridad puede perderse por prescripción, es decir, por no reclamar la herencia dentro del plazo de 10 años. Las consecuencias de ese derecho son las siguientes. La herencia queda reclamada. No puede existir entonces prescripción del derecho de reclamarla. Entrarán al patrimonio del heredero o legatario en forma irrevocable los derechos referentes a la herencia o al legado. Es un derecho patrimonial que está en el comercio y puede ser enajenado. Y por último, es un derecho transmisible por herencia, aún antes de la aceptación. En la legislación mexicana, toda aceptación expresa o tácita convierte en irrevocable el derecho del heredero. El plazo de prescripción puede correr, pero no por haberse dejado de reclamar la herencia, sino por no estar ejerciendo los derechos de heredero. Basta para que no prescriba el derecho de reclamar la herencia, la aceptación tácita, consistente en ostentarse como heredero y ejecutar cualquier acto que presuponga el carácter de tal. Basta la aceptación tácita derivada de la posesión de los bienes, porque nuestra ley reconoce todas estas formas, y la posesión que se disfruta a título de heredero supone esa aceptación. Nuestro derecho, al aceptar en los actos jurídicos, y particularmente en el contrato el consentimiento tácito, se separa del concepto formalista romano, que establece que la voluntad debe expresarse bajo ciertas formalidades, por lo que existe el consensualismo puro, que permite que la voluntad en el acto jurídico se manifieste de forma expresa o tácita. En la manifestación expresa se acepta la expresión por la palabra, escritura o lenguaje mímico. En la aceptación tácita se admite cualquier hecho que revele la voluntad de adquirir la herencia, por lo que el heredero no necesita aceptar expresamente la herencia para que se le considere que la ha reclamado, ya que los actos tácitos de aceptación son también de reclamación. Puede acontecer que en una herencia el heredero haya denunciado la sucesión y realizado las gestiones sin decir que la acepta, para después abandonar el juicio durante más de 10 años. En estricto sentido, ha reclamado la herencia y si ha estado en posesión de los bienes, por los actos procesales y materiales de la posesión. De esta manera la prescripción no puede comenzar a correr, y si comenzó a correr alguna, se interrumpió por ese solo hecho.
para perder la posesión hereditaria e incluso el dominio de los bienes, si al abandono de su derecho como heredero se une la posesión en un tercero, que con los requisitos legales origine la prescripción adquisitiva en él. Pero es una situación que se presenta en el caso de la propiedad, cuando el propietario abandone la cosa y un tercero la adquiera por prescripción. La herencia es una universalidad de derechos reales y personales que no se extinguen con la muerte de su titular, por lo que la parte alícuota del heredero es una entidad distinta de los elementos reales o personales que la integran. La naturaleza del derecho de heredar, como derecho subjetivo privado autónomo, es importante, ya que la herencia confiere una acción real. También la herencia transmite derechos personales o de crédito en el activo del difunto, además del derecho de propiedad, que constituye la parte principal o el conjunto de bienes, existiendo desde luego otros derechos reales, como la servidumbre, la hipoteca o la prenda, entre otros. La transmisión a título universal se hará a favor del heredero respecto de todo el patrimonio o parte alícuota, y no es una transferencia única del derecho de propiedad, por lo que no existe razón para que prevalezca la naturaleza real del derecho de propiedad sobre la del derecho subjetivo de heredar, que implica una universalidad. Existen otras consecuencias del derecho hereditario. La herencia implica la transmisión universal o particular, y no existe la posibilidad jurídica de crear obligaciones a cargo de herederos o legatarios. En la institución del legado se pueden constituir derechos reales o personales. Necesariamente habrán de nacer a cargo de un sujeto pasivo las obligaciones respectivas. Estas obligaciones, sean reales o personales, se establecen a cargo del heredero responsable del legado. De la sucesión si afectan a toda la herencia o de un legatario determinado, cuando el testador le haya impuesto una carga o una deuda a favor de otro legatario. En nuestro derecho, el beneficio establece la posibilidad de que el heredero, por un acto jurídico unilateral de voluntad, acepte responder de las deudas hereditarias, aunque el activo sea insuficiente, renunciando al beneficio de inventario. Pero en este caso, las obligaciones que nazcan a su cargo, afectando su patrimonio personal, tienen su fuente no en la herencia, sino en la declaración unilateral de voluntad del heredero, que al renunciar al beneficio de inventario, se quiso obligar personalmente por las deudas del decuyus. En la sucesión testamentaria, el heredero puede también renunciar al beneficio y resultar obligado por una declaración unilateral de su voluntad. El patrimonio que constituye la masa de la herencia es una universalidad jurídica que se integra por derechos y obligaciones del difunto, estimables en dinero, que no se extinguieron con su muerte. La herencia constituye una copropiedad entre herederos.
y por ende no puede personificarse para crear un nuevo sujeto en el derecho hereditario. La copropiedad que constituye la herencia, por recaer sobre una universalidad jurídica que se integra por activos y pasivos, se distingue de la copropiedad ordinaria, que se refiere a bienes determinados. Esta copropiedad hereditaria se caracteriza por tener un órgano de representación, que es el albacea. A través de él se vinculan todos los intereses de la herencia, de tal forma que su función representativa no solo se limita a los herederos, también comprende a todos los sujetos e intereses del derecho hereditario. La existencia de la copropiedad hereditaria se da desde el momento mismo donde se declara la muerte del autor de la sucesión, ya que los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común, hasta en tanto no se lleve a cabo la división, aceptándose que la masa de la herencia es un patrimonio que pertenece a todos, y justamente sus derechos se hacen consistir en ser copartícipes de esa universalidad. Por ello, cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede enajenar las cosas que forman la sucesión. Por esa razón, tal y como sucede en la copropiedad ordinaria, se prohíbe a los condueños enajenar la cosa común si no existe un consentimiento unánime para ese efecto o para constituir derechos reales sobre la misma y en general ejecutar actos de dominio, reconociendo el derecho del tanto de los herederos cuando alguno pretenda vender a un extraño su derecho hereditario o parte alícuota. Para ese efecto, deberá notificar a los demás por medio de notario, judicialmente o a través de 2 testigos, las bases o condiciones concertadas para la venta, para que ellos puedan hacer uso del derecho del tanto dentro del término de 8 días, ya que si la venta se efectúa omitiéndose la notificación señalada, será nula. Y por lo que se refiere al patrimonio familiar, desde un punto de vista del derecho hereditario, también es una universalidad jurídica integrada por derechos y obligaciones, que se manifiestan respectivamente en las distintas facultades y deberes correlativos, por lo que el patrimonio familiar queda constituido en una casa-habitación o parcela cultivable, considerando que en realidad, más que un patrimonio como universalidad jurídica, constituye un derecho de propiedad sobre un inmueble que como tal pasa a los herederos del que lo constituyó.